Y bueno, estamos aquí con una configuración para aquellos que quieren un PC de última generación para trabajar, jugar y tener posibilidad de actualizar a futuro. Monta tu PC gaming y productivo Ryzen 7 8700G con un presupuesto de $750. El día de hoy configuraremos un PC con el mejor procesador con gráficos integrados que existe hasta la fecha, el Ryzen 7 8700G, el sucesor de Ryzen 7 5700G y el Ryzen 5 5600G, un procesador que sin dudas llegó para quedarse y que puede ser muy interesante para aquellos que quieran un equipo de última generación que les permita trabajar y jugar a todo en 1080p, sin necesidad de una tarjeta gráfica dedicada. Pero, ¿qué ventajas trae montarse este equipo a comparación de sus predecesores? Y sobre todo, ¿en qué escenario particular me conviene montarme un equipo con un Ryzen 7 8700G? Así que no te pierdas ningún detalle de este presupuesto si te interesa esta configuración. Lo primero que veremos, por supuesto, será el procesador, que en este caso estamos hablando del AMD Ryzen 7 8700G. Este procesador es muy parecido al Ryzen 7 7700 en sus características, dado que los dos vienen con una disipación de stock muy aceptable. Cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, no se calienta mucho y tienen frecuencias parecidas. En el caso del 8700G, 4.2 GHz en su frecuencia base y 5.1 GHz en su frecuencia turbo. Sin embargo, el 8700G destaca en un apartado importante, sus gráficos integrados Radeon 780M. Sí, dentro de este APU se encuentra un chip gráfico con dos unidades de cómputo capaz de alcanzar los 2.9 GHz de frecuencia y soportar hasta 32 GB de memoria VRAM. Y para que podamos entender la potencia de estos gráficos integrados, son muy similares a lo que nos ofrece una GTX 1060, siendo capaz de manejar la mayoría de los títulos a 1080p entre los 30 a 60 FPS, en calidad media o baja, y los juegos del tipo eSport a una tasa de cuadros competitivos. A diferencia de sus predecesores el 5700G y el 5600G, que para lograrlo tendremos que bajar la resolución a 720p con los gráficos al mínimo. Así que sí, con este procesador vas a poder jugar a tus títulos sin problemas, si no eres muy exigente. Y si eso le sumas el aumento de rendimiento, que es superior al 30% sobre el 5700G y su versión PCI Express 4.0, hacen de este Apple la mejor opción para un presupuesto medio sin gráfica dedicada. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, dado que al agregar esta gráfica tan potente significa un sacrificio en la memoria caché L3, la cual es de solo 16 MB, la mitad de Ryzen 7 7700 que trae 32 MB, y aunque parezca una tontería esta diferencia, puede disminuir un poco el rendimiento alrededor del 10 al 16% al agregar una tarjeta de video dedicada. Así que si eres de aquellos quisquillosos con el cuello de botella y tienes pensado combinar este procesador con una gráfica dedicada, yo te recomendaría el presupuesto de Ryzen 7 7700. Ahora, si sabes que una gráfica dedicada es algo muy a futuro y quieres jugar bien desde el principio, el Ryzen 7 8700G es el ideal para ti. En pantalla veremos un resumen de las características técnicas del 8700G, así como su precio aproximado, que sería de $329 o 361 euros para el caso de España. Es importante, como siempre, recordarte que los links de todos los componentes de esta configuración lo tendrás en la descripción, ya sea que compres en el mercado de Estados Unidos o en el mercado de España. Puedes guardarlos o colocarlos en favoritos para que siempre tengas el link directo a la hora de comprar estos productos. O si quieres, puedes guardar este video. Recuerda que con tu compra no solamente obtienes lo que quieres, sino que también ayudas a este canal. Lo segundo que tendremos en cuenta será la placa madre, que para este caso usaremos la Gigabyte B650M de 3 HP. Para la placa utilizaremos la misma que la de Ryzen 7 7700, dado que esta placa de Gigabyte se adapta perfectamente a las características de este procesador. Ethernet de 2.5 GB, PCI Express 4.0. Las conexiones son muy equilibradas, tienen un buen precio y sobre todo QFlash Plus para poder actualizar la BIOS, dado que para estos procesadores es indispensable. En pantalla tendremos las características más importantes de esta placa
placa de Gigabyte, así como su precio aproximado que sería de $109 o 144 euros para el caso de España. Lo tercero en esta configuración será la memoria RAM, y aquí usaremos la G-Skill Trident Z5 Neo RGB Series. En el caso de la memoria RAM no podemos elegir cualquiera sin pensarlo, dado que este procesador se beneficia mucho de la velocidad que las memorias ofrecen, además de tomar en cuenta que necesitaremos equilibrar la memoria asignada al video del procesador con la memoria que dejaremos para el uso del sistema, siendo esta G-Skill Trident el punto dulce entre lo que necesitamos y un precio accesible. Con ella contaríamos con una velocidad de 6400 megatransfer por segundo, una latencia CL32 y aquí serían dos módulos de 16 GB para un total de 32. Con ella tendríamos más que suficiente para asignarles un mínimo de 8 GB de VRAM, que sería lo justo para 1080p, tomando en cuenta que puedes ampliar esta asignación de ser necesario hasta 32 GB, pero para ello necesitarías por supuesto otros módulos adicionales para la memoria RAM del sistema. Estas serían algunas de las características más importantes de esta G-Skill, así como su precio aproximado que sería de $124 o 182 euros para España. Lo siguiente por supuesto sería el almacenamiento, y para este caso usaremos el Crucial P3 Plus de 1 TB. En el caso del almacenamiento volveremos a recomendar el Crucial P3 Plus del presupuesto de Ryzen 7 7700, dado que nos da un buen equilibrio calidad-precio, contando con una velocidad de lectura de 5000 MB por segundo, 1 TB de almacenamiento, 5 años de garantía y una buena durabilidad a un precio muy razonable. En pantalla, por supuesto, veremos un resumen de sus características, así como su precio aproximado que sería de $62 o 88 euros si vives en España. Importante, si te gustan este tipo de videos, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, dado que de esta manera obtienes información útil a la hora de decidir qué comprar. Y si quieres ir mucho más allá, puedes apoyar personalmente este proyecto en el botón unirte que tienes debajo de este video. Recuerda que con tu apoyo contribuyes al crecimiento de este canal. Por último, tendríamos que elegir la fuente de poder, y en este caso estaremos entre la MSI MAG A650BN o la XPG Core Reactor de 750 vatios. Para la fuente de poder tenemos dos opciones según lo que tengamos pensado hacer a futuro. Si queremos agregar una gráfica modesta más adelante, máximo una 4070 de Nvidia o una RX 7700 XT de AMD, o si simplemente no estamos seguros si agregar o no una gráfica dedicada, recomendaría usar la MSI MAG de 650 vatios. Claro, aunque sí le podría agregar una gráfica un poco más potente, pero se debe tomar en cuenta que entre más carga tenga una fuente de poder, mayor será su ruido. Si tenemos pensado colocar una gráfica superior a las antes mencionadas, es recomendable una fuente con más capacidad, como la XPG Core Reactor de 750 vatios, para que ésta trabaje a menos carga y podamos equilibrar el ruido de nuestro PC con la durabilidad de la fuente de poder a futuro. En pantalla tendríamos, por supuesto, los precios aproximados de la MSI y la XPG, que sería de 67 o 97 dólares, y si vives en España 61 o 115 euros. Y con estos componentes podríamos armarnos fácilmente nuestro poderosísimo PC con un Ryzen 7 8700G, todo eso con un aproximado de 700 dólares o menos, dejándonos un buen margen para comprar un case accesible micro ATX, que se adaptaría sin problemas a esta configuración, que por supuesto te dejaré como siempre algunas recomendaciones en la descripción. Sin embargo, no todo termina aquí, dado que ahora te hablaré sobre dos consideraciones importantes. 1. La tarjeta de video. Como ya sabemos, con el Ryzen 7 8700G no necesitas una tarjeta de video dedicada, pero si más adelante piensas colocarle una, es recomendable subir el nivel y buscar una que sea excelente para las resoluciones 1440p o 4K, dado que la pérdida de FPS que se tiene con este procesador es inapreciable entre más alta sea la resolución, dado que la mayor carga se la lleva a la tarjeta de video. Y 2. El disipador. El disipador de Ryzen 7 8700G cubre al 100% las expectativas del procesador, y para este caso no es necesario cambiarlo a futuro. Así que si lo deseas hacer por estética, no necesitas uno muy caro, y puedes poner este punto como el último en la lista de prioridades. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación,
Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.